Pase bien, un saludo estar aquí y un gusto estar compartiendo con ustedes en este novenario en honor a nuestro seráfico Padre San Francisco. Su servidor compartirá la reflexión de dos capítulos de la regla, el cuarto y el quinto. El cuarto que menciona a los hermanos no reciban dinero y el quinto el modo de trabajar. Pero por metodología compartiré primero el trabajo y pues la consecuencia del trabajo, pues también después compartiré la remuneración del trabajo. Y el capítulo quinto de la regla nos dice: aquellos hermanos a los que el Señor ha dado la gracia de trabajar, trabajen fiel y devotamente, de modo que, desechando la ociosidad enemiga del alma, no apaguen el espíritu de la santa oración y devoción, a la que las demás cosas temporales deben de servir, y como recompensa por el trabajo acepten para sí y sus hermanos lo necesario para el cuerpo, excepto dinero o pecunia, y háganlo humildemente, como corresponde a quienes son siervos de Dios y seguidores de la santísima pobreza. Pues es una situación de nuestra vida, de nuestra forma de vida como frailes, como franciscanos. Siempre los temas importantes que trata nuestro Padre San Francisco, tanto en la regla como en los diferentes escritos, pues siempre es la vida evangélica, la fraternidad y la misión, que son los grandes centros en el análisis de la regla. Y la misión pues va acompañado también de todas las actividades que realizan o realizaban los hermanos y que seguimos realizando. Por eso la columna vertebral de cada fraternidad son las relaciones personales, el modo de orar, el modo de trabajar, el modo de vivir o hacer la misión. Libres y en igualdad. Nos lo debería decir nuestro Padre San Francisco: todos ustedes son hermanos. Entonces, en esas relaciones personales, libres y de igualdad. La vida de los hermanos menores en la regla bulada de 1223 se presenta ante todo como una vida evangélica en la Iglesia y centrada en la imitación de la pobreza y humildad de nuestro Señor Jesucristo, halla su auténtica forma en la minoridad y en la fraternidad. Y esto nace de la contemplación de nuestro Padre San Francisco, que contempla la pobreza de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en su pasión, muerte, y al contemplarlo en su vida de oración, pues él también quiere asemejarse al Señor Jesús en lo más posible, y lo sabemos que se le conoce como el alter Christus, el otro Cristo. Hay estas dimensiones importantes del trabajo. El trabajo es considerado ante todo como un don de Dios. En este sentido, las constituciones generales de nuestra orden han recogido la doctrina de San Francisco, para quien el trabajar es una gracia, es un don, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Por ello insistirá en que los hermanos deben hacerlo fiel y devotamente, tal como reza la frase lema del título 3, fielmente. No quiere decir en primera instancia la fidelidad a la que se hace, sino la fidelidad de quien lo hace. No es tanto las cosas que se hacen, sino cómo lo realizamos, el trabajo fiel y devotamente. Por eso parte de una actitud evangélica y una actitud también contemplativa. De lo que yo soy, pues lo manifiesto, y por eso insiste nuestro Padre San Francisco: hacerlo fiel y devotamente. Devotamente es la actitud de quien consagra a Dios algo, tiempo, energías, la materia, y por eso se hace con fidelidad, pero también devotamente ofreciéndolo a Dios, ese trabajo. El trabajo aparece ubicado en el ámbito de la minoridad, y sean menores. Dada su específica condición de hermanos menores, el trabajar debe entrar a formar parte de nuestras vidas como un elemento natural del servicio y no de dominio. Entonces el trabajo es visto como servicio, y servicio no solamente a las que se presta el trabajo, sino también un servicio a la fraternidad, y no como dominio y no como orgullo o soberbia ver el trabajo. Esto explica por qué en algunas ocasiones el documento junta los términos trabajo y servicio. El espíritu de minoridad debe brillar no solamente en el tipo de trabajo que se elige, sino en la misma actitud que se tiene ante el trabajo que se ejerce, es decir, sin aferrarse a él con desapropiación y con disponibilidad.
Entonces todo lo que nosotros hacemos o el trabajo que se realiza tiene que partir desde la interioridad. La intención con la que yo realizo este trabajo, la intención con la que ofrezco el trabajo y la intención la intención que tengo al remunerárseme el trabajo. Por eso el trabajo tiene una estrecha relación con la vida fraterna. Esto aparece muy claramente no solo en la elección de los trabajos que deben de hacerse siempre en función de la vida fraterna, sino en la ejecución de los mismos, en la cual la fraternidad debe de ser corresponsable. Somos corresponsables en el trabajo y en el servicio que se presta. Por eso la vida de nosotros, los hermanos, pues es el modo de trabajar. Ante el rechazo de Francisco de recibir dinero o poseer cosa alguna, habrá que preguntarse cómo o con qué actividad puede encontrar la fraternidad los medios para una subsistencia. Una fraternidad que no tenía posesiones. Vemos cómo nace Francisco con sus primeros hermanos y no tenían posesiones, ni siquiera de dónde sacar rentas o lo necesario para su vida. Acepta remuneraciones o limosnas a cambio del servicio apostólico prestado. Debía de basarse en el ejercicio de alguna actividad que fuera suficientemente para conseguir el alimento diario, el vestido, las herramientas, los libros de rezo. La elección del trabajo manual como opción económica pobre de la fraternidad no es un dato aislado, sino que se coloca dentro de una toma de postura ante la sociedad en transformación. Sabemos que está cambiando la sociedad en el tiempo de nuestro Padre Francisco y por eso viene también el dinero, vienen los trabajos en esta etapa medieval. El trabajo manual forma parte de un elemento que configura la forma del Santo Evangelio que el Señor le ha inspirado a Francisco y que éste ha asumido como un ámbito válido para responder desde la fe. Por eso el trabajo y todos los ámbitos o todas las actividades de la fraternidad o de la vida de los frailes, pues parte siempre de la vida evangélica, de la contemplación, de la misión. Y así el trabajo y la minoridad pues tienen sentido en cuestión de la vida evangélica y de la contemplación. Pero el trabajo, si bien es cierto que ha acompañado siempre la existencia de la vida religiosa, tiene un significado diverso según los grupos que las han tomado como integrante de su vida consagrada al Señor. Vemos como en los benedictinos la famosa frase ora et labora, la etapa de los monasterios en la Edad Media, donde tenían las extensiones para trabajar la tierra, para trabajar los animales, para su subsistencia. Sin embargo, vemos cómo en tiempo de nuestro Padre Francisco empiezan estos movimientos paupérrimos, buscando la pobreza y la vida evangélica, y ellos trabajan con sus manos, trabajan o pidiendo limosna. Entonces hay muchos movimientos religiosos que empiezan a ver la forma de trabajar y la subsistencia. Por eso el trabajo manual ocupa bastante tiempo en la vida de los anacoretas y ermitaños en el desierto. San Benito en su regla, advirtiendo que si las circunstancias del lugar o de la pobreza exigen que ellos mismos tengan que trabajar en la recolección, que no se disgusten. Es así que San Agustín también advierte que en todo monasterio bien ordenado debe de repartirse el día del trabajo, de lectura y de oración. San Benito detallará con mayor minuciosidad el tiempo que se debe ocupar en tales empleos. Pues vemos cómo en las diferentes órdenes religiosas va surgiendo la forma de trabajar que es muy diferente. Y es así que, como lo mencionaba, que empiezan a surgir los movimientos pauperistas heréticos, varios de ellos en el siglo XI y XII, y son los que forman en general, revalorizan el trabajo manual, adaptándolo como uno de los elementos fundamentales de su opción, el trabajo manual. El vivir del trabajo de los propios manos sin ganar más de lo necesario para satisfacer las propias necesidades pertenece ya al ideal apostólico de los mismos movimientos, inclusive heréticos. Y sobre todo en la parte de Italia, durante la Edad Media, en estos siglos, pues empiezan a surgir todos estos movimientos, de los cuales Francisco pues tiene conocimiento y tiene también cierta influencia.
De todo esto se deduce que el trabajo manual, aunque estuvo más o menos integrado en la organización de la vida religiosa, es en el movimiento pauperístico medieval, tanto ortodoxo como los heréticos, donde se da un mayor relieve al concebirlo como un elemento indiscutible, sobre todo en la corriente laica italiana. Entonces, es parte integrante de la vida religiosa también el trabajar. Y Francisco lo dice, ¿verdad? Yo quiero trabajar y quiero trabajar con mis manos. Entonces, es parte integrante también de nuestra vida como consagrados. El movimiento de Francisco enlaza con la tradición italiana del pauperismo laico que adopta el trabajo manual asalariado como un elemento integrante de su propia vida evangélica. Entonces, San Francisco, tanto en la primera regla no bulada, en la regla bulada, en el testamento, pues insistirá en esto del trabajo. Y como mencionaba este capítulo de la regla, dice: aquellos hermanos a quienes ha dado el Señor la gracia del trabajo, trabajen fiel y devotamente, de forma de que, evitando el ocio, que es enemigo del alma, no apaguen el espíritu de la santa oración y devoción, a cuyo servicio deben estar las demás cosas temporales. Entonces el capítulo lo vemos como lo divide en estas tres partes. El trabajo, que tiene que ser fiel y devotamente. ¿Para qué? Para evitar la ociosidad, que es enemiga del alma, para no estar ociosos, pero también para no apagar el espíritu de la santa oración y devoción. Entonces, en estas tres partes, las ideas esenciales de este capítulo. Por eso Francisco concibe el trabajo manual como una gracia que forma parte de ese otro don más grande concebido también por el Señor, la forma del Santo Evangelio. Entonces, del Santo Evangelio parte también la forma de concebir el trabajo. Después que el Padre se nos dio en la creación, haciéndonos a su imagen y semejanza y entregándonos a su Hijo para que fuéramos salvos por Él, dice en la segunda carta a los fieles. Y en la primera regla y en la segunda carta a los fieles y en la carta a toda la orden también nos dice: después que tanto bien nos ha comunicado, hasta entregarse enteramente a nosotros por medio de su Hijo, a fin de que sigamos sus huellas y podamos llegar hasta Él. Toda posibilidad de respuesta dentro de esta forma de vida es un don y una gracia que no nos podemos apropiar como si naciera de nuestras propias raíces. Por eso también habla mucho acerca de la desapropiación, porque el trabajo es parte de la contemplación, el sentido del trabajo, pero también el trabajo y la remuneración pues es para el bien de la fraternidad. Por eso Francisco hablará muchas veces de no apropiarnos, y en este caso no apropiarnos del trabajo. Aunque Francisco, el trabajo es como un elemento de la forma de vida que nos ofrece Francisco, solo puede convertirse en norma de vida para los que nos hemos comprometido a asumirla como proyecto si llegamos a devolverle el contenido significativo que le dio Francisco como fundador o alumbrador de una nueva forma de leer y vivir el Evangelio dentro de la Iglesia. Entonces, Francisco insistirá, ¿verdad? Cualquier actividad, cualquier forma de vida de los hermanos, siempre lo va a remitir al Evangelio y siempre lo va a remitir a la contemplación. El trabajo manual se integra en la forma de vida que la primitiva fraternidad asume como el mejor modo de estructurarse a partir del Evangelio. El optar por una vida como los demás pobres suponía también aceptar su esquema económico, tomando el trabajo manual como medio ordinario de poder atender sus necesidades. Pues vemos que nuestro Padre San Francisco elige esta forma de vida minorítica, el ser menores, el ser de los últimos de la sociedad. Entonces, si ve a los últimos de la sociedad, ve que la subsistencia de ellos pues son trabajos y trabajos regularmente sencillos, trabajos pues les va a proporcionar lo necesario para vivir y él trata de ser menor entre los menores. Por eso la regla mantiene todavía un cuadro laboral, seguramente responde a una realidad para recordar que solamente desaparecería de la regla bulada la forma o la esquematización del trabajo.
La regla nos dice y describe una fraternidad integrante donde los hermanos sirven y trabajan en casa de otros. Sirven y trabajan en casa de otros. Entonces, los hermanos están ya buscando la subsistencia en el trabajo en casas de otras personas. Trabajos domésticos, trabajos agrícolas, servicios en casas donde podían también recibir lo necesario para subsistir. A estas condiciones, nuestro Padre San Francisco insiste: no sean mayordomos ni cancilleres, ni estén al frente de las casas en que sirven. Es decir, que el trabajo debe de ser coherente con la opción de ser menor. Entonces, si fue la opción de vivir la minoridad, menores entre los menores, pues también los trabajos que realizaban los menores o los pobres del tiempo de nuestro Padre Francisco, pues eran siempre trabajos agrícolas, de peones o servicio dentro de las casas. La utilización de la cita paulina, el que no quiere trabajar, que tampoco coma, da pie a pensar que la invitación de Francisco al trabajo se dirige a todos los hermanos, tengan o no un oficio cualificado. Sin embargo, la división tripartita que hace la fraternidad en predicadores, orantes y trabajadores. Entonces, ya los hermanos que van ingresando a la fraternidad, pues había quienes tenían las diferentes cualidades, y por eso cuando le preguntan a Francisco cuál es el verdadero hermano menor, pues él ve las cualidades de cada uno de los hermanos, los dones y cualidades de los hermanos, y desde esta primitiva fraternidad pues empiezan a llegar hermanos que son aptos para predicar, otros aptos para orar y otros aptos para el trabajo. Por eso, por tanto, cabe pensar que la predicación, la contemplación y el trabajo manual son tres niveles de fraternidad que, respetando cualidades y carismas personales, competen a todos los hermanos y no a tres grupos diferentes y especializados. Entonces, tiene que ser parte de la vida de cada hermano, la predicación, la contemplación y el trabajo manual. Así, en el caso que la regla supone ya que todos los hermanos trabajen, sino solamente aquellos hermanos a quienes ha dado el Señor la gracia del trabajo, admitir que Francisco acepta con ello la evidencia de que existen otras ocupaciones en la fraternidad, que son no solamente el trabajo manual, sino también la predicación y la contemplación. Está claro que al hablar de trabajo como una gracia, presupone otras actividades que no las llama trabajo, y por eso San Francisco despeja en el testamento esta idea y dice: la gracia de trabajar, al afirmar que los que no saben aprendan. Además, el trabajo no es una opción, y quiero firmemente que todos los hermanos trabajen en algún oficio compatible con la decencia. Sí, y por eso insistirá Francisco, ¿verdad? La famosa frase: la ociosidad es enemiga del alma. Entonces, para mantenerse ocupado, pero también para contribuir a la vida de la fraternidad. Sin embargo, Francisco al trabajo manual como un elemento caracterizante de la vocación del hermano menor de la fraternidad ya no cuadra en el esquema organizativo de una orden en evolución que busca un puesto dentro de la iglesia. Y vemos cómo va a evolucionar la orden, va a evolucionar el servicio de los hermanos, y va a evolucionar el sentido, y sobre todo cuando se comienzan a construir conventos. El modo de trabajar que insiste Francisco es la actitud laboral de los hermanos que han recibido esa gracia. Debe ser el de trabajar fiel y devotamente. Estas dos expresiones, ¿verdad? El trabajo tiene que ser fiel y devotamente. Fiel porque parte de lo que yo soy, y no es tanto lo que hago, sino parte de lo que yo soy, y devotamente. ¿A quién lo ofrezco y por qué lo hago? Y en este caso, por Dios y por la fraternidad. La fidelidad es la única respuesta coherente ante el don del trabajo por el que se hace presente la solicitud amorosa de Dios. Si el trabajo es concebido por Francisco dentro del ámbito religioso en el que todo, absolutamente todo, sale de las manos de Dios para convertirse en regalo salvador y liberador del hombre, su aceptación y ejercicio no puede darse sino desde la fe.
Por eso la vocación pues es dada por Dios, y en esa vocación pues también descubrimos, o se va descubriendo cada hermano como los dones y cualidades que son dados por Dios. Entonces el servicio que se presta, y en este caso del trabajo, pues tiene que ser esa retribución en el sentido franciscano de la retribución hacia Dios. Si Dios me lo ha dado, si Dios me ha bendecido, pues yo también lo regreso a Dios, se lo retribuyo agradeciéndole. La fidelidad en el trabajo manual brota pues de la opción de vivir la forma de vida desde la minoridad. Éramos indoctos y estábamos sometidos a todo, dice en el Testamento. Y sigue como consecuencia lógica: y yo trabajaba con mis manos y quiero trabajar, y quiero fielmente que todos los otros hermanos trabajen en algún oficio compatible con la decencia. Entonces, él lo hizo y invita a los hermanos, y sobre todo el tipo de trabajo, desde la minoridad y un trabajo decente. Fiel y devotamente son pues uno de estas dobles temas tan familiares en Francisco, con los que trata de expresar su contenido significativo. Fidelidad y devoción son en definitiva la actitud del hermano menor frente al trabajo, percibido como gracia del Señor. Entonces, en conclusión, estas dos expresiones de Francisco, fidelidad y devoción, que nos tiene que llevar a la retribución, a agradecer a Dios por el don de la vida, por el don de la vocación, por el don de los dones y cualidades. Y si de Dios lo hemos recibido, pues a Dios se lo retribuimos, se lo regresamos agradeciéndole. Pues el capítulo quinto, que hablábamos sobre el trabajo, es el trabajo manual, donde nuestro Padre San Francisco une estos elementos. El dinero y el trabajo van íntimamente, parten íntimamente de la forma del Santo Evangelio. La insistencia por urgir a los hermanos a que trabajen en algún oficio compatible con la decencia no quita que lo reduzca a sus justas proporciones. ¿Para qué? Para evitar el ocio, que es enemigo del alma, y respetar siempre el espíritu de la santa oración y devoción. Es así que la finalidad del trabajo es recibir lo necesario para sí y sus hermanos. Y por eso Francisco, en el capítulo 4, antes de hablar sobre el trabajo, insiste que no reciban dinero ni pecunia, porque son parte de la vida evangélica y la minoridad a la que han hecho la opción. Por tanto, la regla y el testamento manda a todos los hermanos que trabajen, no por la codicia de recibir la paga del trabajo, sino por el ejemplo y para combatir la ociosidad. Entonces, para el trabajo, que no se busque la codicia del dinero, sino que sea ejemplo para los demás, y también evitar la ociosidad. Y otro condicionamiento del trabajo es que no apaguen el espíritu de la santa oración y devoción, cosa lógica en una fraternidad que ha optado por la forma del Santo Evangelio, y como dice San Francisco en la regla nobulada: después de que hemos abandonado el mundo, ninguna otra cosa hemos de hacer sino seguir la voluntad del Señor y agradarle. Entonces, seguir la voluntad del Señor y agradarle en las cosas que se realizan y se viven dentro de la fraternidad. Y así este capítulo 4 nos invita: y como remuneración del trabajo, acepten para sí, para sus hermanos, las cosas necesarias para la vida corporal, pero no dinero o pecunia, y esto háganlo humildemente, como corresponde a los que son siervos de Dios y seguidores de la santa pobreza. Además de ser el trabajo un remedio contra la ociosidad y servir y dar buen ejemplo, el trabajo tiene también una consecuencia material, que es el cubrir las necesidades vitales más imprescindibles, no solo individuales, sino a nivel fraterno. ¿Sí? Entonces, el trabajo y lo que se recibe, pues tiene siempre en vistas a la vida evangélica, a la minoridad, y también a la vida en fraternidad. Aquí se palpa todavía una fraternidad cuya estructura económica, al menos de forma teórica, está basada en el trabajo. Pero si hemos de admitir que solo trabaja un grupo de hermanos, aquellos a quienes Dios les dio la gracia del trabajo, entonces esto
está claro que no era suficiente y por tanto había de recurrir a la limosna como forma ordinaria de adquirir los medios de la subsistencia. Pues trabajaban en trabajos sencillos, no alcanzaba para las necesidades de la subsistencia de los hermanos o de los hermanos enfermos. Entonces Francisco invita también a recurrir a la limosna. Y esto para atender las necesidades de la fraternidad. Y eso sí, en los primeros tiempos, cuando el número de trabajadores era mayor, mucho menos, ahora las circunstancias lo había reducido a un grupo reducido de hermanos. Por eso siempre el trabajo va unido a la limosna y siempre van unidos. La diferencia radica en el cambio significativo que ha sufrido la limosna. De ser algo suplementario cuando no estaba para la remuneración del trabajo, pasa a convertirse en una actividad independiente que se justifica a sí mismo. Dentro de este contexto se aprecia el valor del trabajo, valor espiritual primeramente, pero que tiene consecuencias sociales. La fraternidad ya no es un monasterio que se basta a sí misma cultivando sus posesiones, ni tampoco un movimiento que monta una industria para ganarse la subsistencia. El grupo, la fraternidad franciscana, opta por un tipo de trabajo eventual y dependiente que le permite mantenerse sin ser demasiado gravoso a la sociedad, al mismo tiempo que permanece al servicio de todos. Por eso estos dos capítulos pues van íntimamente unidos a lo que realizan los hermanos, que es el modo de recibir lo necesario para la subsistencia a través del trabajo y sobre todo el trabajo manual. Y esto respetando siempre las ideas principales de la regla escritas por Francisco, que son trabajar fiel y devotamente para evitar la ociosidad que es enemiga del alma, y para siempre que no se apague el espíritu de oración y devoción, y también respetando que el dinero o la remuneración del trabajo no lleve a divisiones dentro de la fraternidad o a sentirse más que los demás. Por eso insiste Francisco en la vida evangélica que nos tiene que llevar a la minoridad. Ser hermanos y compartir lo que la fraternidad recibe a través del trabajo, y cuando no se ajuste con lo necesario del trabajo, también se pueda recurrir a la limosna para el bien de los hermanos. Pues, dándole gracias a Dios por estos 800 años de que Dios inspiró a nuestros padres San Francisco para seguir esta forma de vida como hermanos menores, pues le damos gracias a Dios, pero también le damos gracias a nuestro Padre Francisco por aceptar ese llamado de Dios y vivir y enseñarnos esta forma de vida que a tantos nos ha llamado, a tantos nos ha ilusionado, y tantos la vivimos tanto como frailes, como religiosas, como laicos. Pues que este novenario y este octavo centenario pues nos ayude a reavivar ese don que Dios nos ha dado en la vocación, pero también en nuestra vida y forma franciscana. Paz y bien, y muchas gracias.